¿Qué tal amigos de Parchados? Hoy estamos en entrevista con Pablo Andrés Hidalgo, artista ecuatoriano que en este momento está en gira de medios. Y bueno, ¿cómo estás, Pablo? Hola Kevin, ¿qué tal? Gracias a toda la gente de Parchados que hoy día me permiten entrar en sus micrófonos, en su espacio, en su ecosistema. Así que contentísimo a la distancia podernos conectar y saludarles. Bueno, vimos que naciste en el 1984, ese año nació mi papá también. Y quería Wow. preguntarte, esa es la fecha de tu nacimiento, pero ¿hace cuánto tú conoces a Cristo? ¿Hace cuánto naciste en el Señor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, la verdad. Empecé desde muy niño con todo este tema del servicio. Crecí entre las bancas de mi iglesia en ese tiempo. Mis papis son pastores, entonces Tremendo. desde muy chiquito, pero por ahí a los 11 años entré al grupo de alabanza, entré sin saber nada, solo como oyente, y eso fue algo que me conectó mucho. Luego a los 13 tuve un encuentro personal, bautizado, fogata de un campamento de verano, pude hacer una promesa, pude hacer un compromiso con el Señor de seguir y de servirle por el resto de mi vida. Entonces eso fue por como ya cuenta propia, ¿no? Algo que vino de mi propio deseo, de mi propia conexión con Dios, de mi propia experiencia con el Señor. Así que, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya es algunos años en los caminos del Señor. Tremendo, tremendo, está espectacular. Y escuchamos uno de tus temas, creo que el primero, si mal no estoy, es Fuerzas del Corazón. Es una canción que lanzaste como solista en el 2007, o sea, hace más de 10 años. Y quería preguntarte, Wow. hoy el Pablo Andrés Hidalgo del 2024, ¿cómo ve a ese muchacho del 2007 lanzando su primer sencillo? Wow, yo lancé en el 2007 un demo que se llamó Fuerzas del Corazón, con otra canción que se llama Abrázame, eran dos demos. Luego ya los volví a grabar, pero definitivamente es otro Pablo, ya son más de 15 años de carrera y ministerio. Como te digo, yo comencé muy joven en el grupo de alabanza, grupos del colegio, pero mi primera banda, digamos, profesional fue Vía Alterna, que éramos una banda de rock, de metal, con un mensaje evangelístico, un mensaje cristiano. Entonces con ellos estuve aproximadamente unos 5 años, desde mis 17 hasta como mis 22 aproximadamente. Y de ahí tuve una pequeña para, cuando se terminó la banda, tuve una pequeña para. Y luego empiezo mi carrera como solista, carrera y ministerio. Empecé esta carrera de solista un poco enojado, porque como te digo, había sido la banda de Alterna lo que yo estaba haciendo antes, y yo pensaba jubilarme con ellos, ¿no? Entonces cuando la banda se acaba, yo me quedo como en un proceso de no saber qué hacer, sin plan, sin proyecto, y hasta un poco enojado con Dios, ¿no? Y con mis amigos, conmigo mismo. ¿Por qué se acabó el proyecto y toda la cosa? Entonces yo cuando comienzo mi carrera como solista realmente, y yo quise arrancar una carrera como música comercial. Entonces yo arranco al inicio con ese enfoque, pero claro, como mi contexto siempre era un contexto cristiano, un contexto de ministerio, pues las canciones tenían ese mensaje. A pesar de que yo quería como hacer el quite de lo que el Señor me había dado, pues las canciones siempre tenían un mensaje especial. Pero el Señor después, pues, usó maneras, situaciones, cosas complicadas en la vida para poderme hacer entender que Él todavía quería seguirme usando a nivel ministerial, que Él todavía tenía planes conmigo a nivel de ministerio, así que esa carrera musical empieza a tomar un poco de forma, tuvo igual un tiempo de para, pero toma un camino diferente y se convierte nuevamente en ministerio, ¿no? Entonces, sí, yo te hablo del Pablo del 2007, es un Pablo que arranca su carrera musical como un artista más de la escena local, a nivel del pop, y empiezo
a girar y a tocar con los mayores exponentes del pop secular, por así llamarlo, en mi país, pero más o menos por el año 2010, como unos 3 años después de eso, el Señor me atrae con lazos de amor nuevamente, a pesar de que nunca me alejé de los caminos del Señor, pero mi proyecto estaba enfocado hacia otro público, hacia otro fin. Pero el Señor a los 3 años de haber empezado la carrera me dice, no, te quiero tomar para seguir haciendo el trabajo. Y ahí da un vuelco, da un giro de 180 grados, eh, el fondo del proyecto. Tal vez las formas seguían siendo las mismas, porque seguía siendo música, las canciones que tenía eran canciones con un mensaje, pero el fondo era el importante, ¿no? Era de servir a la gente, de servir a Dios, de representar al Señor. Ahora, hay una frase que me caló muy hondo, que alguna vez me la dijeron y me gustó y me apoderé de esa frase, es de mensajero de vida, ¿no? Desde esa vez me empoderé de esa frase, mensajero de vida, acá en mi país, y ha sido todo un reto, un proceso, y de eso pues ya son casi 15 años de carrera y ministerio que he estado trabajando, pero no es hasta este año que recién el Señor pone en mi corazón el entrar con mi música a Colombia. Te cuento que he estado de gira por algunos países, Estados Unidos muchas veces, pero nunca Colombia, y este año fue para poder ingresar mi música ahí, así que estoy contentísimo, como que fuera la primera vez, como que fueran esos primeros años. Tremendo, eso de mensajero de vida. Yo creo que los que están en el medio saben que si escuchan mensajero de vida, dicen Pablo Andrés. Y quiero hacer una pregunta respecto de esto y cómo lidiar esta nueva generación que está expuesta a tanta visibilidad, a tantas redes sociales que quizás con un video te vuelves viral. ¿Cómo hacer para que siendo mensajeros de vida no nos creamos que somos los importantes, sino que lo importante es el mensaje que es Cristo, que te ha servido a ti para mantener ese centro de lo importante, que lo importante Mm. es el Evangelio al fin y al cabo? Sí, 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 lo importante es el mensaje, nosotros solo somos mensajeros. Eh, Sin embargo, creo yo que cuando nos comprometemos a seguir em, esta vocación de servir a través de la música, definitivamente una de las herramientas es de que podamos darnos a conocer, de que tal vez se exponga nuestro arte, nuestra música, nuestro nombre inclusive, ¿no? Y que puedas tener tu base de seguidores. Yo creo que la fama o el alcance, el engagement, como se habla ahora, ¿no? No está mal. Creo que inclusive es necesario que podamos tener eso, pero entendiendo que esto es con una sola razón, y es de poder llevar el mensaje, de servir a la gente, y a través de servir a la gente obviamente estamos sirviendo a Dios. Es importante también comprender que dentro del ministerio musical o de la música cristiana, pues existen dos ecosistemas, ¿no? Uno que es el worship o la alabanza, la adoración, que es música para nuestros servicios, para nuestra iglesia. Yo soy director en la música en mi iglesia ya por 20 años y Wow. entiendo muy bien lo que eso conlleva. Pero también existe el otro lado, que es la música cristiana contemporánea o la música testimonial, la que cuenta historias, la que cuenta tal vez un momento específico de nuestras vidas en donde el Señor fue la solución, el Señor fue quien nos llevó desde un punto A un punto B, su amor. Y eso se convierten en testimonios, en historias de vida que también es importante que las cantemos y las llevemos no solamente al público dentro de la iglesia, sino también hacia afuera. Entonces, creo que sí, es muy peligroso ahora el tema de las redes, porque a veces hasta hay ansiedad de querer tener más números, de querer de cualquier modo ser más viral, pero eso no es lo principal, como tú decías, ¿no? Lo principal es el mensaje, y nosotros solo somos mensajeros. Hoy por hoy esta es la herramienta que se usa en nuestro tiempo o en este tiempo, pero que podamos siempre tener los pies en la tierra, ¿no? Y cuando no, siempre va a haber la manera en la que Dios nos vuelve a los principios, y como te decía hace un momento, ¿no? Con lazos de amor, y a veces cuando no
no entendemos o no queremos entender, ya no son tan lazos de amor. A veces Dios usa otros mecanismos para hacernos volver a las bases y a los principios. Incluso eso que dices tiene mucho que ver con una comunidad que nos enteramos que tienes y es deja brillar tu luz, deja que tu luz brille. Ujú. Y te has dado cuenta quizás que en comunidad es más fácil que cada persona brille o quizás esto no tiene mucho que ver según tu experiencia que has visto. Creo yo que parte de servir a la gente es no solamente servirles con la música, sino también servirles con un mensaje que está tras la música. Entonces, una de las ideas que se nos ocurrió es crear una comunidad. Es una comunidad de desarrollo personal basado en principios bíblicos que tiene básicamente tres enfoques o tres pilares, ¿no? Lo que es el propósito, la identidad y la amistad. Entonces, con esto, lo que nosotros queremos es obviamente que la gente conozca, la música sea sembrada en sus corazones, también el mensaje, pero que puedan encontrar en esta comunidad y en estos mensajes y en esta música identidad. ¿Qué identidad? La identidad que nos dio Jesús en su palabra, en el libro de Mateo, Él nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y esa es parte de nuestra identidad. Somos luz acá, no para brillar nosotros solamente, ¿no? Como en las redes sociales, con los números o la data, sino que nosotros necesitamos brillar es la luz de Jesús. Y no podemos esconder esa luz. Entonces, esta comunidad es gente claro, se ha conectado por la música, por el gusto de la música o de algún mensaje, pues estamos ahí con ellos siempre en grupos cerrados dándoles mensajes, palabra, a veces realizamos eventos, ellos son los que primero tienen las canciones antes que todo mundo, las portadas, los videos, todo. Entonces una comunidad activa que es cerrada y que siempre estamos dándoles un contenido de valor, y eso es parte del servicio, ¿no? Increíble. Esto, o sea, con esto que has dicho ya creo que es un mensaje brutal para el festival que se viene ahorita a finales de julio de lo nuestro. Ujú. Pero no sé si de pronto tengas otra verdad que quieres dejar ese día en tu presentación, o si es esto que me dijiste, o qué palabra quieres que el público, los jóvenes se lleven ese día cuando escuchen las canciones, cuando escuchen quizás un momento de palabra, si fuera de la música, ¿qué verdad quieres comunicar ese día? Bueno, en realidad este mensaje es un mensaje muy, muy específico dentro de lo que yo hago, ¿no? El ser luz. Entonces eso es lo que yo voy llevando alrededor de toda la música y creo que el público al que yo quiero llegar es un público tal vez al que ahora, hoy por hoy, puede estar roto, puede estar pasando por situaciones complicadas, difíciles en la vida, pero a través de la música y el mensaje que ellos puedan tener luz, que puedan entender que son valiosos, que son lumbreras, que son luz, que necesitamos venir a la luz de Jesús para poder sanarnos, para poder recuperarnos, restaurarnos y poder volver a Wow. brillar. Entonces, ese es el mensaje principal. Eso está en el libro de Mateo 5, del 14 al 16, el famoso Sermón del Monte, donde Jesús nos dice, ustedes son luz y no se puede esconder esa luz, tiene que estar en lo más alto. Entonces, también el decirle a la gente, ¿no? En donde quiera que estés tú eh, sembrado, en tu trabajo, en tus estudios, en donde quiera que estés, brilla la luz de Jesús. Tal vez ahorita sea una luz que está de 10 vatios, 20 vatios, está chiquita, pero tal vez más adelante pueda ya estar una luz súper resplandeciente, una luz sana. Entonces, ese es el principal mensaje. Y dentro de este principal mensaje, pues hay mucha música, mi querido Kevin, que he podido trabajar durante estos años, que tienen este propósito, llevar a la gente desde un punto a un punto B. Gente que tal vez está pasando por situaciones difíciles y decirles, hey, eres una lumbrera, eres importante, vuelve a empezar, eres más que vencedor, eres luz. Pues ahora hay un tema nuevo que también viene con esa misma temática de saber de que en medio de cualquier situación difícil que tengamos en la vida,
Dios tiene buenos planes para nosotros. Tremendo. Esa canción precisamente, o sea, lo que acabas de decir está en la canción Buenos Planes. Y ya como para ir cerrando con preguntas, ¿cómo explicarle a un adolescente joven que Dios tiene buenos planes, pero que aparentemente en este momento esa persona dice, pero ¿dónde? Si quizás me hacen matoneo, bullying, quizás me rechazan en mis estudios, en mi propia casa. ¿Cómo has llevado ese proceso quizás de consejería en tu iglesia local, con tu comunidad, a esos casos de adolescentes y jóvenes que en medio de la oscuridad dicen, yo sé que Dios tiene buenos planes, pero ¿qué hago? Es que ese es el tema de la ansiedad y la depresión. Es algo que no se habla mucho en las iglesias y que hay mucha gente en la iglesia con ansiedad y depresión. Y esto no necesariamente es un demonio, como a veces lo hemos pensado desde mucho tiempo. La ansiedad, la depresión es enfermedades que les dicen, ¿no? Es la enfermedad del siglo XXI. Y también nos toca a nosotros, a los que estamos sirviendo, a los que estamos activos en el ministerio, también nos ha tocado. Y si no le ha tocado a alguien, pues qué bendición, hermoso, pero a mí sí me pasó, a mí sí me tocó y puedo hablarlo desde mi experiencia y poder abordar estas temáticas en donde tal vez estamos nosotros sirviendo, congregándonos, o tú estás dentro de la iglesia, pero puedes estar teniendo una situación de estas, ¿no? Donde la ansiedad, la depresión son como una nube negra que se posa sobre tu cabeza y que sobre tu vida y que sientes que no hay más, que no hay esperanza, que no hay propósito. Obviamente, para poder salir de esto, el poder agarrarnos del Señor y sus promesas. Y justamente viene esta canción Buenos Planes con ese mensaje. Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, esta palabra viene dentro de una profecía en donde el profeta les está exhortando al pueblo y les dice, miren, si nosotros, previamente, ¿no? Dice, si nosotros tomamos la mano del Señor, si nosotros nos agarramos de la mano de Dios y creemos sus promesas, si nos aferramos a eso, Él tiene buenos planes para nosotros, planes para darnos un futuro y una esperanza. Entonces creo que es importante entender que siempre a una acción hay una reacción. Entonces la acción es voy a tomar esas promesas, voy a agarrarme del Señor. Entonces a los jóvenes que estamos tal vez pasando por esto, que podamos aferrarnos a esas promesas, agarrarnos de esas promesas, hacerlas vivas en nuestra vida. Y luego pues hay otras herramientas también importantes que hay que complementar, ¿no? Creo yo, soy un partidario de que cuando estamos pasando por esto podamos buscar ayuda profesional con un psicólogo, un mentor, alguien que pueda tener principios cristianos, principios de la palabra. Sí los hay, sí se los encuentra, hay que buscar un poquito, pero sí hay profesionales de la salud que nos pueden ayudar con herramientas, pero centrados también en nuestra fe, ¿no? El tener un grupo de apoyo que pueda escucharnos, un grupo de confianza que pueda escuchar cuando necesitemos nosotros también hablar y conversar, ¿no? Entonces, creo que si es que reunimos todos esos tips y esas cositas importantes, podemos salir de la ansiedad y la depresión. Así que yo les invito, si es que están escuchando o si estás pasando por esto, que puedas hacer práctica esta palabra, este mensaje, y que esta canción sea una semilla para poder empezar ese proceso de sanidad al respecto con la ansiedad y la depresión. Wow, tremendo. Y qué reto, así como viendo ya, estando inmerso en Colombia, que dices como que, wow, Colombia debe aprender de Ecuador, de la iglesia en Ecuador, esto, pero también he aprendido de la iglesia en Colombia esto, o sea, dos puntos más fuertes que recalcas que debemos aprender mutuamente los dos países para fortalecer y crecer y expandir el evangelio. Mm, bueno, yo creo que en el Ecuador, al ser un país, pues somos muy parecidos, pero el Ecuador es un país
multicultural, ¿no? Tiene muchas culturas, nada más en una hora de diferencia de viaje ya encuentras otro tipo de cultura, de gente, de costumbres. Y creo que algo que yo llevo de la iglesia aquí en Ecuador es que ha podido entender la multiculturalidad en la iglesia también. Y entonces a veces no copiar modelos de otras iglesias o modelos de crecimiento de otros lados, de otros países, sino que entendiendo esta multiculturalidad hemos podido adaptar la iglesia a cada cultura, a cada lugar. Y eso es algo que es muy bonito acá, en donde pues desde hace como 100 años tuvimos muchos misioneros trabajando acá y haciendo una obra lindísima. Ahora casi ya no hay misioneros, pero el mensaje ha quedado sembrado hasta en lo más recóndito de la selva, de la sierra, de la Amazonía, de la costa, de la parte insular, y es lindo ver hasta dónde se ha regado ese mensaje y que es multicultural. Acá tenemos un medio de comunicación muy importante que es el que abarca casi a todo el país. No tenemos tantos medios como en Colombia, por ejemplo, tenemos contados con los dedos de una mano, pero este medio importante pues es algo que ha logrado como que entrar a cada cultura. Entonces eso es lo que yo rescato. Y de Colombia pues es espectacular ver el mover en Colombia de la iglesia, y cómo la gente es muy abierta al evangelio, es muy abierta a poder congregarse. Y yo admiro mucho de cómo la iglesia en Colombia ha crecido bastantísimo, ¿no? Ha crecido bastantísimo y es muy, muy dinámica, no se queda quieta. Me ha encantado también ver que mi música, siendo tal vez, como tú decías, tienes la edad de mi papá, entonces tal vez siendo yo un músico, un artista que ya está casi bordeando los 40, pueda yo tener una música que en Colombia los jóvenes la recibieron muy chévere, muy bien. Entonces yo vi que no tienen como tabú, ¿no? Es que ya este señor se le ve muy, muy grande y no se dejan llevar por eso, ¿no? Creo que Ah, la iglesia es muy abierta y yo cuando estuve tocando mi música, jóvenes de 18, de 14, de 15, disfrutando la música, haciéndolo suya, cantando las canciones, fue algo que a mí me llenó mucho. wow, y 5 preguntas de 2 elecciones para finalizar. ¿Biblia digital o física? Para predicar física, Física. De resto para digital. poder. Y sí, de ahí cuando estoy normal, escuchando un sermón o algo, voy a la iglesia, la digital. ¿Reina Valera o una traducción más actual? Reina Valera, ocupo Reina Valera, pero hay una traducción que me gusta que es la traducción viviente, por ejemplo. Traducción viviente, tremendo. ¿Podcast o sermón tradicional, predica? Eh, Creo que podcast, pero es últimamente que me ha cogido eso de los podcasts. Tremendo. Y bueno, penúltima. ¿Guitarra o teclado? Bueno, aquí justo tengo El la teclado. respuesta. Sí, ahí está, pero atrás veo una guitarra, por eso. Sí, la guitarra está atrás. Yo soy pianista, entonces ese es mi instrumento principal. La guitarra la aprendí por necesidad, o tal Sí. vez la aprendí por aceptación social, pero soy pianista y ese es mi instrumento. Ajá. Y ya la última. ¿El domingo, Argentina o Colombia? Híjole, eso está fuerte. Me hubiera gustado ver una final Ecuador-Colombia, fíjate. Hasta Sí, ahora nos duele cómo perdimos contra Argentina, pero creo que si estuvimos así de cerca de pasar, cerquitica. si pasábamos ese partido, seguramente nos encontrábamos en la final con ustedes. Pero me encanta el fútbol de Colombia y me encanta la gente colombiana, así que le voy a Colombia este domingo. No, esa era la respuesta. Y ya, no sé si quieras decir algo más. El 28 de julio es el festival Lo Nuestro para que vayan y nos acompañen. Y no sé si quieras añadir algo más para terminar, Pablo. Sí, claro que sí. Mira, el Festival Lo Nuestro vamos a tenerlo en 2 ciudades, ¿no? La primera fecha es el domingo 21 de julio en Barranquilla.
Esto va a ser en Barranquilla, así que sigan las redes para que puedan mirar en dónde está. Esto lo está organizando nuestros amigos de Melodía Producciones y también la gente que hizo posible el Expo Gospel. Y en Bogotá está el 28 de julio a las 4 de la tarde el Festival Lo Nuestro en Bogotá, que va a ser en el auditorio Un Lugar Iglesia. Así que les invitamos a que puedan reservar ahí su espacio y para mí va a ser un gustazo estar compartiendo con todos ustedes un poco de mi música. Claro que sí, para nosotros también. Qué orgullo tenerlo aquí en Parchados. Y bueno, muchas gracias a todos por ver esta entrevista. Esto fue Pablo Andrés Hidalgo aquí con El Quepcho. Y recuerden que no estamos desparchados, sino parchados. Oye, ¿qué significa en Colombia estar parchados? Parchado es como reunirse, o sea, como parchar es salir a algún lugar, Mm, entonces vamos a parchar a la iglesia o parchar al parque, es como ajá, salir, pero salir todos. salir de la rutina, salir juntos, ¿no? Un tiempo de compartir. Ajá, sí, Chéverísimo. como, Vamos a estar bueno, parchados entonces en el festival Lo Nuestro en las sí, próximas semanas. el 28 allá, claro que sí, y nada, muchas Genial. gracias, Pablo, en serio, Gracias, Kevin. Gracias a todo el equipo y pues nos vemos pronto. igual, bendiciones.